Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a mi canal de YouTube y bienvenidos a mi primer video sobre básquetbol. En esta oportunidad les voy a hablar del básquetbol universitario de los Estados Unidos. Esta va a ser mi primera entrega porque es tanta la información que hay que por lo menos voy a hacer dos capítulos o dos partes de este tema que tiene que ver con el básquetbol de las universidades en Estados Unidos. Eh, Voy a hablarles de esta competencia pero tan interesante, de un nivel extraordinario, que curiosamente no es tan popular o no es tan seguido, no es no es tan visto como la NBA. La NBA lo opaca mucho en realidad. Y la verdad que debería la gente en general, y yo les recomiendo desde ya que le pongan más ojo, porque realmente es buenísima. Tiene ingredientes muy especiales y tiene características muy simpáticas que lo hacen muy atractivo, incluso en algunos casos más que la misma NBA. De hecho, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando jugaba básquetbol de niño, nos hablaban las personas, pocas personas que tenían acceso a ver básquetbol de todas partes, de que el básquet universitario de los Estados Unidos era el mejor básquet del mundo. Incluso era mejor que la NBA. Ahora, se referían, supongo, al básquetbol de las mejores universidades, a las instancias finales, ¿no es cierto?, de los partidos por el campeonato. Porque son tantas las universidades que obviamente no es lo mismo ver jugar a los mejores equipos que... Entonces, eh, yo vi mucho básquetbol universitario cuando era más joven y en realidad yo quedé impresionado. Y me llama la atención, como digo, de que no sea tan popular. Yo creo que una de las razones es que la competencia y la estructura en general que tiene es muy compleja. Es difícil como de entender. Y son tantos los equipos y tantas las variables y las, digamos, diferentes alternativas que es como difícil seguir a los equipos, uno no, le cuesta conocer a los jugadores, familiarizarse hacerse como hincha de un equipo en particular, una universidad, y claro, no se transmite tampoco tanto como la NBA. Bueno, y una cosa sí, re importante, que no está tan orientado al espectáculo como la NBA, porque la NBA está hecha como negocio, o sea, realmente la NBA es un espectáculo extraordinario, digamos, que apunta directamente a destacar a las grandes figuras y digamos que eh, todo sea muy marquetero, si se quiere. Bueno, pero como les decía, yo en esta primera entrega voy a hablarles de este básquet universitario y les voy a hablar en general de la estructura, el grueso, cómo está organizado, quiénes son las instituciones y cómo se ordenan, digamos, en qué consiste a grandes rasgos. No de los equipos, sino que de las asociaciones y de las grandes agrupaciones. Y un poquito, bueno, un poquito de la historia igual, obviamente, pero va a ser algo, va a ser algo general, no entrar mucho detalle, mucho, porque en realidad son muchas las cosas, y podría yo estar aquí horas y horas y no es la idea. Así que voy a partir contándole acerca de, la, de las son cuatro las asociaciones u organizaciones que administran o organizan el deporte, no solo el básquet, sino que el deporte universitario. Y es una cosa muy ordenada y es muy estricto y muy riguroso en todos sus procedimientos. Y eso lo hace muy interesante en realidad, cuando uno lo conoce y entiende cómo son los mecanismos, eh, se torna más interesante y una experiencia para los que lo han vivido y que cuentan siempre que es una tremenda experiencia, es todo un mundo muy especial esto de las universidades en Estados Unidos. Y para el público norteamericano es realmente un gran espectáculo y es algo que le tiene mucho cariño y se siente lo siente muy propio, o sea, es algo que está muy fuertemente arraigado en su cultura. Después de las finales, digamos, del fútbol americano, esos famosos Super Bowl, y de las finales de la NBA, el espectáculo más esperado y
más como se llama, cotizado por la gente en Estados Unidos, son la Final Four, la última etapa del campeonato de la primera división del básquetbol universitario. Bueno, entonces yo le voy a hablar de la NJCAA, que es la National Junior College Athletic Association. Le voy a hablar de la NAIA, algo así como la Asociación Intercolegial Atlética Nacional. Le voy a hablar de la NCAA, que es la National College Athletic Association, que es la más conocida y la más grande. Y la cuarta, a la cual no me voy a referir, pero se la voy a mencionar, es la USCAA, la United States College Athletic Association, que es una organización más pequeña. No se la voy a mencionar en realidad porque es bastante más pequeña que las otras y mucho menos trascendente. Solamente, entre comillas, solamente aglutina a 77 universidades. Imagínate, solamente 77. Las otras yo les voy a dar las características de las otras, pero aquí esta es la organización más pequeña. Son solamente 77 universidades y de universidades relativamente pequeñas. Igual no son de las universidades, no son universidades grandes, no son universidades así como importantes en Estados Unidos. Así que esta no la voy a no la mencionar. Entonces, ahora a partir después de esta introducción, voy entonces a comenzar a detallar y a explicarle cada una de estas tres. La NJCAA, la NAIA y la NCAA. Bien, entonces les voy a hablar ahora acerca de las diferentes asociaciones u organizaciones que rigen el deporte, bueno, y el básquetbol en las universidades en Estados Unidos. Antes un dato, ¿no es cierto? En general, el básquetbol se juega a nivel universitario en Estados Unidos desde 1901. Muy diferente a lo de ahora, pero ya muchísimo tiempo atrás. No había en esa época una organización que lo administrara, pero se comenzaron las primeras competencias. Bueno, la organización más, digamos, más pequeña, entre comillas, es la NJCAA, ¿no es cierto?, que aglutina o agrupa a 436 Junior College o Community College, que son son como o vendrían a ser como los centros de formación técnica de aquí de Chile. Dictan carreras de 2 años. Bueno, esto se creó el año 1938. En 1938 comenzó a funcionar esta organización. Y para muchos de basquetbolistas lo utilizan como una etapa previa a las universidades, como una preparación, ¿cierto? Después estudian, ¿no es cierto?, una carrera de este tipo corta y juegan obviamente un par de años en estos junior college o community college que le llaman los gringos, y luego tratan de ingresar, ¿no es cierto?, a alguna universidad ya propiamente tal, estudiar una carrera más larga. Sobre todo los jugadores extranjeros, porque así para ellos es mucho más fácil adaptarse a las características tan especiales que tiene este básquetbol universitario y tan exigente que es, pues, más aún si tienen que estudiar y jugar básquetbol. Incluso algunos chilenos han participado de algunos de estos junior college. Y bueno, y está dividida en 3 divisiones. Eso sería fundamentalmente lo que tiene que ver con la NJCAA. Ahora, la NAIA, la NAIA, ya es una organización o asociación de universidades, pero son universidades pequeñas, ¿sí? Aquí se digamos, organizan 287 instituciones. Esto se creó el año 1937, pero solo con el básquetbol. Esto nació como una iniciativa de James Naismith, este señor que inventó el básquetbol. Pero para 1952 ya que se estableció su estructura más o menos como la actual. Se incorporaron el resto de los deportes y, digamos, y empezó a
a organizar actividades, o sea, competencias de muchos deportes. En 1948 ya se había permitido, por primera vez, fue la primera institución que permitió que participaran jugadores de raza negra en Estados Unidos. Y para 1980 ya empiezan a participar las mujeres. Yo pensé que era antes, harto tarde empezaron en Estados Unidos a competir las mujeres a este nivel. Tiene la particularidad esta asociación de que no solo son universidades de Estados Unidos, sino que hay 5 universidades de Canadá incorporadas acá y una de Bahamas. Y está dividida en 2 divisiones solamente, primera y segunda división. Y para un dato que nos interesa a nosotros, Álvaro Pimentel, un jugador cierto seleccionado, que fue seleccionado sub-17, campeón sudamericano y que está ahora optando a jugar por la selección ya adulta. Él estudia en una universidad de esta asociación, en la Florida National University, o la Universidad Nacional de Florida, algo así sería. Bueno, y ahora les voy a hablar de la NCAA, que es la más famosa y la más importante, la más grande. Se creó en 1910. En 1939 ya ya comenzó a funcionar con la estructura actual, más o menos actual, con el sistema que tienen de campeonato. Y aquí participan 1281 universidades, una barbaridad. Y casi todas juegan básquetbol, pues entonces la cantidad total de universidades que están adscritas a esta asociación. En 1982 recién empiezan a participar las mujeres en diferentes deportes. Está dividida en 3 divisiones. En la primera división, equipos de básquetbol, hay 357. En la segunda división, no tengo el dato exacto, pero hay más de 400 universidades. Y en la tercera división, que es la más grande, hay 438 universidades. Bueno, estas divisiones se dan en base fundamentalmente al tamaño, el prestigio de las universidades. Aquí están, en la primera división, están todas las universidades más grandes deportivamente y también en general académicamente, las universidades más prestigiosas y más reconocidas por su excelencia académica y su rendimiento. Pero la división fundamental se da por el hecho de las becas. En la primera división, las universidades todas pueden dar las becas que quieran, o digamos hay una gran abanico de becas, hasta 100%. Ya en la segunda división, las universidades solo dan becas parciales, no hay tanta facilidad de obtener becas. Y las universidades que están en la tercera división no dan ningún tipo de beca. O sea, igual participan de todos los deportes, tienen buenos equipos, pero no tienen alumnos becados para el deporte. Bueno, respecto a la primera división en particular, se divide en 32 conferencias o grupos regionales, ¿no es cierto? Estos son divididos fundamentalmente por una razón geográfica, no exactamente siempre, pero las universidades, digamos, que pertenecen a un estado o a más de un estado, pero que están, digamos, aledaños, cercanos, ¿cierto? Se agrupan en conferencias que tienen cada una sus reglas particulares. Y son, como digo, 32 conferencias, grupos distintos, y obviamente los equipos, por la cantidad de universidades que son, no juegan a nivel nacional. O sea, ellos juegan en su conferencia fundamentalmente, dentro de su conferencia juegan contra los otros equipos y algunos partidos, pero pocos partidos contra alguna otra universidad que no está en su conferencia. Respecto a los chilenos, Felipe Jase, nuestro Felipe Jase, él está jugando actualmente en la Universidad de Mercer, que es de la primera división. Maxwell Lorca, ¿cierto?, que también seleccionado chileno sub-17 y también llamado a la selección adulta, también está en una universidad de primera división, que tiene un nivel un poco más bajo en cuanto a básquetbol que la de Mercer, pero es la Universidad UPenn, se llama, o la Universidad de Pensilvania. Marcelo Pérez, por su parte, que también es seleccionado chileno, él está en la Barry University, o la Universidad Barry. Ella es de segunda división, sí. Él está en la segunda división de la NCAA. Así que eso es más o menos el resumen general de cómo se estructuran y organizan,
cómo más o menos eh, se, el marco general de esta famosa básquet universitario. Eh, pero obviamente nosotros, lo que nosotros conocemos es esta NCAA, que claramente es la más grande, la que tiene más universidades y de mejor nivel. Eso fue entonces la explicación en general, ¿no es cierto?, de cómo están estructuradas las competencias universitarias deportivas y específicamente de básquetbol en los Estados Unidos, con estas diferentes asociaciones o organizaciones que yo les detallé, con, ¿no es cierto?, sus características y bueno, obviamente que me, me explayé más con el tema de la NCAA, que es la más grande y la más famosa y la que despierta mucho más interés. Sí se me fue un par de detallitos muy pequeños, muy pequeños, pero sí tienen que ver con nosotros, porque cuando mencioné que Álvaro Pimentel jugaba en la Universidad Nacional de Florida, no dije que la Universidad Nacional de Florida pertenece a la primera división de la NAIA, ¿no es cierto?, que tiene dos divisiones, pero esta universidad es de la primera división. Y también, importante mencionar que las universidades de la primera división de la NAIA, como para tener una referencia, son equivalentes más o menos a las universidades de segunda división de la NCAA. Ese más o menos es el nivel o sea, eso es un muy buen nivel de todas maneras. Entonces, la primera división de la NAIA es más o menos equivalente a la segunda división de la NCAA. Así que hasta aquí entonces llego con mi primer video, con mi primera charla acerca de básquetbol y con la primera parte, ¿no es cierto?, de esta exposición acerca del básquet universitario. Va a venir una segunda parte y en una vez una tercera, así que, o sea, de hecho información hay, pero si logro armar algo entretenido, a lo mejor me explayo y les tengo una tercera parte, pero ya en la segunda parte les voy a echar más en detalle de la competencia, les voy a hablar más de las conferencias y bueno, obviamente me voy a centrar solamente en la CNCAA y ahí dar un poquito de la historia y cuáles son las mejores universidades y datos interesantes en general. Espero que les haya parecido útil, que les haya resultado interesante, entretenido. Así que ya luego entregaré subiré a YouTube la segunda parte de esta reseña, de esta pequeña exposición acerca de el básquetbol universitario de los Estados Unidos de América. Chao, chao, hasta la próxima.